Bueno, hoy vamos a dar EPI. Algo habíamos referido la última vez que dimos ETS y habíamos hablado de que cuando teníamos generalmente los tratamientos eran polimicrobianos. Cuando teníamos una enfermedad de transmisión sexual definida, hacíamos el que era directo para esa enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Pero generalmente siempre tenemos que pensar en otras ETS cuando encontramos una, ¿sí? Esperen que tome un mate, o si no, no existo. Aunque ya anduve por todos lados, pero no tomé mate, así que recién existo. Bueno, se define como EPI todo síndrome infeccioso del tracto genital superior, y acá valga la aclaración por encima de los 6, ¿sí? Acuérdense que la tricomona causa cervicitis o vaginitis, no causa EPI. ¿Por qué? Porque no pasa el OCI, ¿está? Tiene esa característica. Entonces, EPI es toda aquella enfermedad de transmisión sexual que se realiza por encima del OCI. Si nosotros hablamos de EPI, tenemos que empezar a hablar de qué es lo que hay primero por encima del OCI en forma ascendente. Está endometrio, está trompas, ovario, pelvis y la parte del fondo de saco y la pelvis, y por último está la cavidad abdominal. Entonces, cuando nosotros tenemos una EPI, tenemos que hablar de una enfermedad infecciosa que está por encima del OCI y que tienen todas en común que son enfermedades de transmisión sexual. Y muy rara vez es por flora vaginal saprófita. Nada más que la flora vaginal saprófita actúa como un ayudante en el caso de que esté alterada para que esa EPI ascienda, ¿sí? ¿Se entendió? Doctora, las EPI entonces no van a ser favorecidas solamente por la flora saprófita, no Sí. causadas por... No. Van a ser favorecidas en el caso de que haya una alteración de la flora saprófita. Van a ser favorecidas por una alteración y justo se presenta la ETS. Pero la flora saprófita no causa EPI. Gracias. Las causas pueden ser exógenas, por contagio sexual, o por el uso de algún material contaminado hospitalario, ¿sí? Y la endógena, que acá está seguro que el compañero me preguntó por eso, la endógena va a estar dada por gérmenes facultativos y la ruptura o rotura del equilibrio ecológico, ¿sí? Eso se refiere a la flora vaginal normal. La etiología, como ya le había dicho hoy, generalmente es una asociación entre gérmenes y factores del huésped. Generalmente va a haber una asociación de microorganismos en los cuales podemos tener clamidia, Neisseria gonorrea, streptococo, y la facultativa
generalmente pueden ser los Strepto, la E. coli y el Haemophilus influenza. La Gardnerella vaginalis que está ahí, esa actuaría nada más como una vaginosis o gérmenes que se van a alterar o ayudan al ingreso de las ETS, pero no van a producir EPI, ¿sí? El micoplasma, el ureoplasma ureolyticum y patógenos entéricos o respiratorios, ¿sí? Acuérdense que los endógenos de vaginosis bacteriana no van a causar EPI, ni la tricomona tampoco, sino que van a facilitar la entrada. Como ustedes saben, las posibles causas, estas enfermedades son de transmisión sexual, también pueden estar relacionados con la colocación del DIU. ¿A qué se refiere eso? Que no solamente el DIU por tener el hilo en vagina, eso va a predisponer una alteración del equilibrio ecológico vaginal, y también ese hilo que va a tener comunicación hacia el endometrio también puede ser un facilitador de ascenso de los gérmenes. La histeroscopía, ¿sí? La histerosalpingografía, que son métodos, eso van a favorecer, digamos, ¿sí? Otras maniobras instrumentales también. Cuando la paciente está en el puerperio, dentro de los 30 días, si llega a tener relaciones sexuales y hay alguna enfermedad de transmisión sexual, generalmente va a ser mucho más agresiva y más rápida. La vaginosis bacteriana, otra vez la nombra, pero ya le dije, son muy raras que causen una EPI. Por factores de contigüidad, por ejemplo, una infección, o como podemos llamarlo, un absceso de cadera, o a una infección de cadera, por ejemplo, ¿sí? Y las causas algunas, como siempre, tienen que estar desconocidas. Que en el caso de la EPI generalmente no suelen ser desconocidas, ¿sí? Bueno, me olvidé de tomar algo, esperen, ya vengo. Ahí dice que va a venir el Darito. No sé, pero bueno. Bueno, los factores de riesgo, ¿cuáles son? Ustedes ya saben, no son prácticamente los mismos que ETS, mayor incidencia en mujeres jóvenes, en edad fértil, el número de parejas sexuales, el tabaquismo, el DIU, los anticonceptivos orales, el nivel educacional, relaciones sexuales durante la menstruación o el puerperio, antecedentes de otras ETS o de otras EPI anteriormente, duchas vaginales, la drogodependencia y la etnicidad, que ustedes saben en cierta forma que los libros siempre le culpan a los pacientes, a las mujeres
que de clase, sobre todo en los países del tercer mundo no, sino que sí, que sobre todo de etnia, que son pacientes, ay, ¿cómo le puedo decir? A los indígenas o a los afroamericanos o a los africanos. Yo no estoy muy de acuerdo con que hagan esa discriminación así. De colores, ahora, el tema, con otros temas de la diversidad, no hablemos porque hay muchas, es muy difícil esto. Bueno. Parece que todos se acostaron a dormir, nadie pregunta nada. Bueno, la fisiopatología, la colonización inicial del endocervix, vamos a tener, la principal es por vía canalicular, es decir, ascendente, de vagina a canal endocervical, y seguimos por endometrio, y de ahí asciende por trompas a cavidad abdominal. La intersticial generalmente era la que yo le comenté hoy, que sería por contigüidad, sobre todo de infecciones de cadera, y la venosa, ¿sí? Que es mucho más rara. ¿Qué es lo que va a causar, en definitiva, lo que yo le había dicho hoy? Desde comenzando en forma ascendente, va a ser endometritis, endomiometritis, panmetritis, es decir, acá agarra todas las capas del útero. Después, si sigue ascendiendo, vamos a seguir con salpingitis, absceso tubo ovárico, peritonitis, flemón del tejido celular pelviano y tromboflebitis pelviana. ¿Sí? Esa sería la evolución desde abajo hacia arriba. La evolución sin intervención, ¿no es cierto? La clínica. Generalmente las pacientes van a ser asintomáticas. Generalmente van a ser asintomáticas y recién se va a manifestar la clínica cuando ya la patología está avanzada. ¿Sí? La mayoría no va a presentar flujo, salvo que presente flujo por un descontrol de la flora vaginal, ¿sí? Pero el flujo propio de, por ejemplo, un gonococo recién se va a presentar muy pocas veces, porque suele ser asintomático, ya cuando está avanzada la infección. Y la mayoría de las veces sí va a haber un flujo, pero dependiente de los facultativos de vagina, o bien, por ejemplo, de la tricomona, ¿sí? Pueden llegar a producir dispareunia, alteraciones del ciclo menstrual, sobre todo polimenorrea e hipermenorrea, dolor pelviano, ya sea a la movilización o ya sea espontáneo, sin ningún tipo, por ejemplo, que la paciente camine o haga alguna actividad física que antes no tenía ese tipo de dolor. Síndrome febril y el examen ginecológico doloroso. ¿A qué se refiere eso? Generalmente a nivel abdominal puede tener dolor en fosas ilíacas y en hipogastrio, y al tacto vaginal sí va a tener dolor, ya sea a la movilización de cuello, que es Frenkel positivo, o al tacto bimanual de trompas, ¿sí?
Los criterios para empezar el tratamiento. Acá nosotros vamos a tener en EPI ciertos criterios, ya sea para internación, para empezar el tratamiento ambulatorio y los tratamientos para cirugía. Vamos a tener ciertos criterios que tenemos que seguir, ¿sí? Así que pónganse en la pila, las pilas que sean Duracell, larga vida, porque estas consignas se preguntan, ¿sí? Y no solamente porque se preguntan, sino que se aplican también. Los criterios para comenzar el tratamiento. Le hago una pregunta. A la especuloscopía no se puede observar secreción purulenta o hemopurulenta que sale por el OCE. Sí, se puede observar en el caso de que salga, pero espera un poquito. Pará, que no sé qué pasó. Sí, digamos, me salteé eso, tenés razón. La paciente, vuelvo a repetir y me extiendo un poquito más porque pensé que estaba más adelante y no está. La paciente puede ser asintomática hasta que la patología avance a cierto nivel o oligosintomática. ¿Qué quiere decir eso? Que puede tener síntomas inespecíficos. Flujo que no es característico, de vez en cuando tiene dispareunia, puede comenzar con trastorno del ciclo, se siente que tiene un flujo fétido, puede ser que sienta como dolor cuando se sienta en una silla o cuando camina o cuando hace actividad física, puede comenzar siendo inespecífico, ¿está? Pero en el momento del examen, la paciente puede llegar a tener uno o varios síntomas, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser? El flujo genital. El flujo genital va a ser inespecífico. Cuando llega una paciente y te dice, me duele acá, o me duele cuando tengo relaciones, o estoy con fiebre y me sale flujo, entonces, primero vamos a ¿dónde? Abdomen. ¿Está? El abdomen puede ser doloroso en hipogastrio, a la palpación profunda, puede ser doloroso en flancos, también tenemos uno de los factores que tenemos que descartar acá es una apendicitis, ¿sí? Un síndrome de fosa ilíaca derecha. Además, el tacto por ahí es inespecífico, ¿sí? Entonces, la palpación abdominal es inespecífica. Y el tacto vaginal, lo primero, antes de hacer el tacto, como dijo el compañero acá, es colocar un espéculo, ¿no es cierto? Colocar un espéculo, observar el cuello, ¿sí? Tal vez encontremos un pólipo endocervical, vamos a encontrar, por ejemplo, sintomatología o signos compatibles con una tricomona o no, y ahí ustedes van a saber diferenciar si es que ese flujo sale por el OCE o está en vagina nada más, ¿sí? Pero acuérdense que suele ser inespecífico, salvo el flujo del gonococo, que sí va a ser, acuérdense, pulsátil y salida de un material purulento, duro, espeso, ¿sí? Que cuando sale por el OCE, no se desarma, sale como la pasta de dientes enterita, sin desarmarse, aunque eso era antes, ahora ya no, ahora se desarma todo. Entonces, puede ser característico, ¿sí? Pero donde hay un gonococo, suele haber una clamidia. Entonces ahí va a ser la sintomatología pura, digamos, del germen se va a disolver, no va a ser, no vamos a ver solo eso, ¿se entiende? Salvo que podamos ver
Pero siempre tenemos que pensar que donde hay una ETS hay una más o más de una, ¿sí? Entonces, a la especuloscopía es lo primero que tenemos que hacer, como dijo el compañero. Y en segundo lugar, o en tercero, el tacto vaginal. Ahí sí vamos a encontrar el Frenkel positivo, engrosamiento de trompas, o de una o de ambas, y dolor de trompas, ¿no es cierto? Ahí sí, a la palpación bimanual. Inclusive podemos llegar a palpar una tumoración anexial, que también sería un diagnóstico diferencial, así como dolor en fosa ilíaca derecha, también una tumoración anexial, diagnóstico diferencial con ectópico, ¿sí? Que es uno de los grandes diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. No sé si grande, pero uno de los más frecuentes que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, esto sería la clínica, pero acuérdense que nunca van a encontrar todo en la clínica, ¿sí? Y también todo va a depender del huésped, del estado general de cada paciente, ¿eh? Los criterios para empezar el tratamiento empírico, es decir, ¿cuáles son los criterios que nosotros tenemos que tener para decir, bueno, esta paciente tiene una EPI, tenemos que empezar el tratamiento? ¿Está? Porque muchas veces tenemos que hacer cultivo de flujo genital, de endocervical, ¿sí? Pero si tenemos tiempo para realizarlo, porque si la paciente generalmente pasa eso, viene el viernes o el sábado, en que todo está cerrado y que el cultivo demora 48 horas. Entonces, lo ideal sería, bueno, mañana hacete el cultivo y ahí empezar con esto, ¿sí? Pero muchas veces tenemos que empezar ya el tratamiento. Entonces, vamos a dirigirnos con un tratamiento empírico de amplio espectro, ¿eh? Bueno, ¿cuáles serían los criterios en el cual yo digo, sí, la paciente tiene EPI, le tengo que empezar el tratamiento? No toda paciente, aclaro, no toda paciente va a tener, que tenga flujo, va a tener una EPI, ¿sí? Puede ser una triconomiasis, puede ser una vaginitis o una vaginosis, pero no necesariamente tiene que ser una EPI, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios para comenzar el tratamiento? Sería, bueno, sería, quédate quieto, ¿tá? Quédate quieto. Bueno, sería, ¿qué sería acá? Dolor a la sensibilidad uterina, sería acá más que nada Frenkel positivo, dolor o engrosamiento de las trompas, ¿sí? Sensibilidad o engrosamiento anexial, dolor a la movilización de cuello o Frenkel positivo, y acuérdense bien que tenemos que tener esto para empezar el tratamiento. Si no empezamos ya, el tratamiento va a aumentar las secuelas a largo plazo, y ustedes saben cuáles son las secuelas a largo plazo: la infertilidad y las algias pelvianas, ¿sí? Crónicas, ¿sí? Y el embarazo ectópico. Infertilidad, algias pelvianas crónicas y el embarazo ectópico. Todas esas tres son consecuencias, bueno, quédate quieto, esas son consecuencias de la EPI, esas tres. Que por eso a nosotros nos urge aumentar la rapidez con que tengamos que hacer el tratamiento. ¿Cuáles son los criterios en que tenemos que
en que a nosotros nos aumenta aún más la especificidad de que estamos enfrente a una EPI. ¿Alguien preguntó algo? ¿No? ¿Cuáles son? Temperatura mayor o igual a 38, flujo mucopurulento cervical, generalmente es lo que dijo el compañero hoy, saliendo del OCE, eritrosedimentación elevada, proteína C reactiva, y que en el cultivo o en la tinción nos dé diplococo positivos o el cultivo positivo. Acuérdense que yo le había dicho en la clase anterior que muchas veces los diplococos, el cultivo me sale negativo, pero la forma más fácil o más rápida es una tinción con Giemsa y me van a salir los diplococos. ¿Está? Son pocos los gérmenes que son diplococos y si vos sacás de aparato genital vas a pensar más si tienes síntomas que es un gonococo. Entonces, cuando tenés ya eritro, proteína C, diplococo positivo, cultivo positivo, más lo otro va a aumentar la especificidad de que estamos enfrente a una EPI. Y acuérdense que cuando tenemos un gono, tenemos otros, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? También trae síntomas, le digo acá porque no me acuerdo si están no. También trae síntomas como ser del aparato gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, ¿sí? Que muchas veces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con alguna patología gastrointestinal, ¿sí? O también síntomas a nivel urinario, como la uretritis, ¿sí? Tanto en el hombre como en la mujer, sobre todo en el hombre. Acuérdense que el hombre es más sintomático que la mujer, ¿sí? Y siempre va a haber, la mayoría de las veces, dependiendo del estado inmune del paciente y del tiempo de evolución, síntomas gastrointestinales o urinarios. Y ni que hablar del estado general del paciente. Si tenemos un absceso o tenemos una larga evolución de la enfermedad, el estado general va a estar alterado, eso ya se sabe, ¿no es cierto? ¿Cuándo internamos a la paciente? Internamos cuando tenemos diagnóstico incierto, es decir, tenemos duda de nuestro diagnóstico y necesitamos realizarle una ecografía, un glóbulo, una proteína C, una eritro, un recuento de blancos, ¿sí? Y el diagnóstico incierto en relación al diagnóstico diferencial de apendicitis o síndrome de fosa ilíaca y embarazo ectópico, ¿sí? Sospecha de absceso pélvico. ¿Cómo ustedes van a sospechar de absceso pélvico? ¿Por el tacto vaginal o por la sintomatología de la paciente? ¿Está? Si ese absceso se llega a romper y caer el contenido a la cavidad abdominal, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Una peritonitis? ¿Qué es lo que vamos a tener? Una peritonitis, vamos a tener un abdomen agudo. ¿Está? Acuérdense que uno de los pocos abdomen agudos en ginecología es este, porque el ectópico no produce abdomen agudo. El aborto séptico o Mondor tampoco produce abdomen agudo. Este es uno de los pocos de abdomen agudo, si no es el único, de ginecología. ¿Está? Entonces, también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial si tenemos un abdomen agudo entre apendicitis y absceso. ¿Está? Que muchas veces es difícil hacer esto también. El embarazo, tenemos que
si la paciente está embarazada, sea la edad gestacional que sea, tenemos que internarla. Si está inmunocomprometida, si esta paciente es difícil en el seguimiento, ya sea porque es adolescente, ustedes se dan cuenta que la paciente no le va a hacer ni caso a las indicaciones que ustedes le van a dar, o porque tiene factores de riesgo en el caso económico o en la lejanía donde vive, y ustedes no van a poder controlar dentro de las 48 horas para ver la evolución del tratamiento. ¿Está? Es decir, ahora, si ustedes tienen el diagnóstico de duda o cierto de un absceso, sí o sí le tienen que internar. ¿Está? Sí o sí. Ahora, si la paciente tiene una EPI que ustedes consideran que puede ser ambulatorio, le dan ambulatorio, salvo que tenga lo que yo recién le dije, dificultad en el seguimiento, ¿sí? Falla la respuesta en el tratamiento dentro de las 48 horas. Cuadro severo o mal estado general, que está de más decirlo, ¿no? Se supone que sí. Entonces, bueno, vamos a tener la clínica, los criterios para comenzar el tratamiento empírico, que antes eran llamados criterios menores, ¿sí? Antes eran llamados criterios menores, y los, criterios mayores, ¿sí? Criterios para comenzar el tratamiento empírico son criterios mayores, ¿está? Que algunos colocan la fiebre acá y la leucocitosis acá, y otros lo colocan en los criterios menores, ¿sí? Y los criterios menores serían estos que están acá, temperatura. Ay, pobrecito. Los criterios menores serían estos, serían temperatura mayor, el flujo, la eritro, la proteína. Y hay algunos que sacan. Mirá quién está acá, Miriam. Ah, sacala afuera, amigo. No, sacale, llevala al baño. Toma. Sí. Aparte el fondo, sacale el fondo. Perdón. Ese es el peludo. Perro comisario le llamo yo. Porque es malo. Es re chinchudo, es malo. Perro comisario le llamo. Y es salchicha pelo duro es. Por eso no es ni pelo largo. No, en serio, no se rían, no es ni pelo, porque tenés salchicha pelo corto, pelo duro y pelo largo. Esas 3 clases de salchichas son. Yo tengo 2 de pelo corto, que son los comunes, y tengo este que es pelo duro, que es hijo del de pelo corto, con una igual. Y todos se ríen de mí porque dicen que no, que es cruza con, no sé con qué historia, con barbilla, no sé qué, no, pero es salchicha. Yo le llamo perro comisario porque así como ustedes ven, cuando él no quiere algo, no quiere. Curtido. Bueno, criterios, ¿en qué estábamos? Bueno, entonces, lo primero que vimos acá era criterios para comenzar el tratamiento empírico o criterios mayores, y lo de segundo serían los criterios menores. Y hay algunos que ponen la temperatura y la leucocitosis en los criterios mayores y otros en los criterios menores. ¿Está? Lo importante es que los que son mayores. Le pueden agregar o sacar la leucocitosis y la fiebre, pero los que son mayores son mayores.
¿sí? Bueno, y acá yo creo que se me chispoteó el tratamiento, ¿sí? Acá se me chispoteó el tratamiento. En los diagnósticos diferenciales, como le habíamos dicho hoy, tenemos que hacer con embarazo ectópico, tumoración anexial, realizar ecografía, ecodoppler de la tumoración y la subunidad beta, ¿sí? Endometriosis pelviana, en el caso de que encontremos una tumoración anexial, y también hacer diagnóstico con síndrome de fosa ilíaca derecha y otras alteraciones como diverticulitis, diverticulitis sería, ¿sí? Las complicaciones a largo plazo de una EPI son embarazo ectópico, dolor pélvico crónico y esterilidad. Y los objetivos del tratamiento temprano sería preservar la fertilidad, prevenir el embarazo ectópico, reducir las secuelas inflamatorias a largo plazo y el dolor pélvico. El tratamiento tiene que ser médico ambulatorio o internado, tomando los criterios que anteriormente vimos, ¿sí? Dentro de la internación, siempre el tratamiento va a ser endovenoso, ¿está? Y en el caso de que tengamos un absceso tubárico o tubo ovárico, además de ser endovenoso, tenemos que controlar a la paciente con laboratorio, sintomatológicamente, con laboratorio y ecográfico, para ver si a las 48, 72 horas hay mejoramiento del estado general, hay disminución del tamaño del absceso, para seguir este tratamiento hasta 5 días de internación y luego el alta con ambulatoria con medicación vía oral. Y en el caso que dentro de las 48, 72 horas no haya mejoría clínica de esta paciente que tiene el absceso, vamos a tener que intervenirla quirúrgicamente. Y la cirugía de esta paciente va a ser de acuerdo a lo que la laparotomía a nosotros nos muestre. ¿Está? La ideal sería la extirpación del absceso sin que caiga o drene en el mismo acto quirúrgico a la cavidad abdominal. ¿Está? Pero en ese caso vamos a realizar la extirpación del absceso y de acuerdo a la localización. Va a ser todo de lo que veamos en la laparotomía. ¿Está? Y en cuanto al tratamiento médico ambulatorio, que no está acá, que se me olvidó de escribir, podemos tener las opciones tenemos muchísimos esquemas. ¿Está? Los empíricos, ¿cuáles pueden ser? Metronidazol más amoxiclavulánico, puede ser ceftriaxona una sola vez más metronidazol más doxi o clindamicina, es otra alternativa. También tenemos la doxi, el metro y la ceftriaxona. También tenemos la ciprofloxacina más metronidazol. También podemos agregar
en el lugar del amoxiclavulánico la acitromicina, ¿sí? Acitromicina, sobre todo la acitro es para la clamidia. Acitromicina más metronidazol más doxi o clindamicina. Y el tratamiento de internación generalmente se hace, como le dije, endovenoso. Acá entrarían metronidazol, ceftriaxona, gentamicina. Acuérdense que la única droga que llega al centro del absceso es la doxiciclina. ¿Está? Entonces, o la clinda, sí o sí va a tener que estar incluida esa junto para Gram negativo en el caso de tener un absceso, ¿sí? Va a tener que ser gentamicina más la droga que llega al centro del absceso más un beta-lactámico resistente, ¿sí? Hay muchísimos esquemas que seguro que ustedes tienen ahí. Y bueno, si hay buena evolución, seguimos con ese esquema, inclusive en el alta, y si no hay buena evolución, vamos a responder al cultivo, ¿sí? Al cultivo o a rotar los antibióticos, siempre pensando en los gérmenes más comunes de este tipo de infección, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿El tratamiento quirúrgico sería solo en caso de absceso, doctora? Sí, el tratamiento quirúrgico es solo en caso de absceso, si no, no. No, si no, no tiene sentido, digamos. ¿Sí? Gracias. No se puede operar una salpingitis, digamos, ¿sí? Se opera solo en caso de abscesos. Que no se resuelven. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos entonces. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. De Gracias, nada. doctora. Hasta luego. Hasta Nos luego. vemos.